Así es que confíe en Casas Chile S.p.A. Ya estamos con el doctor Ríos, que nos acompaña como siempre. Doctor, bienvenido al Ley. Nos trae una visita hoy día a don Juan Carlos Vera. Juan Carlos, que es biotecnólogo de la Universidad de Chile, pero que nos trae un tema bastante interesante, que es la agricultura celular. Sería bien interesante, doctor Ríos, que nos cuente un poquito de la agricultura celular. Bueno, Juan Carlos, además de biotecnólogo, tiene varias cosas. Él es el gerente de servicios de VidaCell, el banco de células madres más grande probablemente en Latinoamérica, que está registrado incluso en la FDA, de donde también obtenemos células madres para hacer muchos de los tratamientos. Por eso me parece interesante traer a gente como él. De hecho, cuando yo estudié medicina, no existía esta profesión como ser biotecnólogo, así que es relativamente moderna. Es gente que mal llamada del área básica, que nos puede enseñar muchas cosas. Entonces, él me ha entusiasmado mucho con esto de hacer un proyecto de agricultura celular, ¿ya? Que es muy interesante porque en el fondo es producir carne, por ejemplo, y muchas otras cosas. O sea, y no solo carne, uno se imagina al tiro carne animal, carne de, por ejemplo, de vacuno, que es una de las posibilidades, pero se puede producir también marisco, hasta incluso plantas, digamos, o sea, por ejemplo, café. Y eso es un poco la idea que traje a Juan Carlos para que nos cuente un poquitito de eso, cuáles son, por ejemplo, los beneficios de esta terapia celular. Él está muy metido en este tema, así que eso fue la idea de invitarlo para que nos cuente un poco, Juan Carlos, cuáles son los beneficios. Genial, una ventana al futuro, Juan Carlos. Cuéntanos un poquito. De hecho, ya es el presente. Sí, porque digamos futuro todavía como... Pues desconocido. Claro. En el fondo la gente todavía no entiende mucho lo que está pasando tras su puerta, pero en general el tema de la alimentación y de las proteínas alternativas es un tema que ya se está gestando hace rato con el tema basado en las plantas. Por ejemplo, la carne basada en plantas. Notco, que es una empresa que a través de algoritmos desarrolla carnes o productos que son similares a algo, pero que no tienen nada animal. Carne, helado, leche. Etcétera. Claro. Pero si uno sigue la línea, también está en ese mismo mundo, es algo que tiene que ver con por qué no producimos en el laboratorio lo mismo que en la vida real ocurre en el proceso natural de formarse un animal, o cuando se produce la leche, o cuando se produce cacao, café, etcétera. Y en esas investigaciones han tenido un fruto gigantesco en los últimos años, y ya existen restaurantes. ¿Esto es doblarle la mano a Dios, al destino, o no hay alimentación para estos 8.000 millones de seres humanos? Tiene varias líneas, ¿ya? No es un capricho como tal. La ciencia en realidad tiene sus fundamentos en entender el cómo funcionan las cosas para poder manejarlas y aplicarlas de mucho mejor manera. En eso se basa un poco la biotecnología. Desde el punto de vista de alimentación, sí, sabemos que va a haber una crisis. Pronto van a haber más de 9.000 millones de habitantes. El alimento que hay probablemente no solo no alcance, sino que además la distribución y la pérdida de alimentos es gigantesca. Y nuevas formas de obtener alimentación que además vaya en línea, que aquí vamos a ver un poco con la agricultura celular, tiene que ver que este mecanismo, este modelo de producir a través de un laboratorio carne, genera muchos beneficios también al medio ambiente. Ahorra agua, ahorra tierra, ¿ya? No contamina, y además de eso no se generan en el tema del proceso el uso de antibióticos y medicamentos en los animales que después finalmente llegan al consumo humano. Por lo tanto, en ese sentido tiene ventajas comparativas hacer este producto en el laboratorio que es la entre comillas, ¿cómo se planta carne? Entre comillas. Yo quería hacer un pequeño aporte ahí en esa cosa todavía. Por ejemplo, el 70% alrededor, me parece que no estoy equivocado, Juan Carlos, del CO2 que se produce y del metano es producido precisamente por los animales, por las vacas. Por las vacas. Cuando tú las alimentas, producen gases y eso es CO2. Entonces, evitamos esa contaminación, el efecto invernadero, el aumento de la temperatura es súper importante. O sea, usted dice llegar a tener en algún momento menos vacas, menos cantidad. Probablemente, y además que en estos momentos puede que sea más caro producir la misma cantidad de carne en un laboratorio, pero probablemente en un tiempo va a ser menos. Y otra cosa súper interesante como médico, por ejemplo, existe una cosa que se llama zoonosis,
que, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas se produce por comer carne de vaca y en realidad es un deterioro que se produce cognitivo, una demencia que se produce por eso. Por lo tanto, en este caso, cuando producimos células o cuando producimos carne en un laboratorio, vamos a evitarnos también esa, que es contagiarnos enfermedades de los animales, ¿ya? Y otra cosa que es muy importante, digamos, es evitar el sufrimiento de los animales. No vamos a tener que matar animales. Porque cómo se obtiene, y eso era un poco, voy a contar esa parte yo, siguiendo esta línea de pensamiento, que es uno obtiene a través de una biopsia, no necesitas matar a un animal. Tomas una biopsia, tomas una cantidad de células, y esas células en un bioreactor dentro de un laboratorio, hemos mostrado algunas imágenes ahí ya, se empieza a reproducir, a cultivar, a aumentar la cantidad de células, y además con ingeniería de tejidos uno puede lograr incluso hacerle las vetas con, por ejemplo, con un poco de grasa para que tenga otro sabor, poner incluso los nervios, que es lo que finalmente lo que se está haciendo en humanos, por ejemplo, produciendo estos órganos, pequeños órganos como un riñón, ¿ya? A ver, pero la idea es que sea la proteína similar a la carne o el sabor también similar. No, no es similar, es la misma. Es la misma. Sí, de hecho, quizás tuviste alguna vez una película que era Jurassic Park. ¿Ya? Tú sabes que sacaban el DNA y del DNA producían el animal. En la ciencia ficción estábamos claro. hablando. Pero esa ciencia ficción también la hemos visto en ciencia real cuando están buscando el poder recuperar especies que están extintas, dado que se consiguió su DNA o se tiene guardado una muestra del tema. Lo mismo pasa en las plantas que desaparecieron producto del tema del crecimiento humano, el tema del progreso y la destrucción de bosques, eliminaron plantas, pero hay semillas de esas plantas guardadas en bancos de semillas, que uno podría volver a recuperar plantas que están extintas. Bueno, basado en esa misma ciencia es lo que se basa este cultivo celular. Lo que uno toma es una muestra como una biopsia o, por ejemplo, el cordón umbilical de un animal, una vaca cuando nace, el ternero. Yo corto un trozo del cordón, me lo llevo al laboratorio y lo mismo que hago en humanos, que es separar esas células madre y guardarlas y después expandirlas para usarlas en uso clínico. Acá yo lo que hago es expandirlas en bioreactores miles de millones de veces y luego estimular esa diferenciación de esas células. Lo que pasa en la vida real, que se diferencian estas células en tejido final, las diferencio en músculo y grasa. O sea, en miocitos y adipocitos, que es lo que constituye la carne. Entonces, en el fondo, lo que tengo es las mismas células que en este animal hubieran crecido en el tiempo, en la producción que se ve por ahí, en unas láminas. En el laboratorio simulo el crecimiento del animal. La diferencia es que acá yo no tengo forma ni fin. O sea, yo puedo estar produciendo y diferenciando sin parar esas células y, por lo tanto, voy a tener en cantidad todo el tiempo, toda la cantidad que quieran, mientras más tiempo siga produciendo. De hecho, ya hay empresas que ya tienen plantas de producción de 16.000 metros cúbicos de producción para carne en Estados Unidos. En Brasil se abrieron algunas, en Europa, y en Estados Unidos ya hay una aprobada, en Singapur hay 2 aprobadas, que están produciendo ya esta carne, o sea, estas células, expandiéndola y diferenciándola en carne ya tanto de pollo como de vacuno. Eso. Solo me cuadra todo eso por la falta de alimentación. Pero no, bueno, no solo eso. Porque cuando usted dice que esto puede llegar a ser más barato, claro, la falta de alimentación y no tener que exponer al planeta, ¿no es cierto? A no matar animales. Quizás que es la falta de agua, porque en un proceso de carne la cantidad de litros de agua que se gasta son brutales. Increíble. ¿No es cierto? Lo que usted decía de los gases, Claro. ¿no es cierto? También no matar animales. Pero, por ejemplo, Julio, suponte los locos, que son chilenos y que son muy apetecidos en Asia, digamos, los japoneses, por ejemplo, y existen vedas, por lo tanto, y además hay un tamaño que tú tienes que cultivarlos. El calibre. Claro, entonces aquí nosotros podemos hacer carne de locos, por ejemplo, y venderla y tenerlas durante todo el año, y así imagínate, no solo de locos, sino que de langosta, del cangrejo, lo que a ti se te ocurra, digamos. De hecho, ya en Singapur hay de cangrejo, hay de, ¿cómo se llama esto? Los huevitos, el caviar. Caviar sintético, caviar hecho en laboratorio. ¿Ya? Bueno, cuenta eso que hay un no restaurante en Singapur. Es que es lo mismo, la diferencia, incluso en la teoría, es que es mejor. ¿Por qué? Porque piensa en un animal. ¿Cómo el proceso de una carne? Vamos a hablar de un ternero, una vaca. Pasan 3 años desde que nace ese animal, se alimenta,
consume el pasto, ocupa el terreno, se enferma, tiene un veterinario que le pone vacunas, etcétera, etcétera, hasta que llega al proceso del peso y la edad para ser sacrificado, lo suben a un camión, con todo el estrés que significa, llega al matadero, lo sacrifican, después lo hacen pedazos de carne y lo mandan a los distintos distribuidores. Todo ese proceso son 3 años, más todos los costos y todos los significados que hemos visto, tanto naturaleza como del estrés animal. Ahí estamos viendo una ficha de distintos animales. De hecho, ahí esa lámina muestra los tiempos de producción de la carne cultivada versus otro tipo de animales. Ahí ves como, por ejemplo, con lo que hablábamos de la carne tradicional, que se demora 112 semanas aproximadamente, que son como 3 años, en comparación con la carne cultivada, que en 7 semanas uno ya tiene la producción de la carne lista. Pero no sacrificaste un animal, no lo estresaste, no le diste antibiótico, no le generaste ningún problema, usaste un 96% menos de agua, contaminaste cerca de un 70% menos que lo que contaminan los animales, no ocupaste la tierra, por lo tanto la tierra hoy día queda libre. O sea, en el fondo a lo que va, que en el futuro tú vas a tener los animales en el fondo que se necesitan tener, no una sobreexplotación ni una sobreproducción. No un comercio. No un Claro, comercio. exacto. Y además tenéis que pensar que desde el punto de vista productivo también se puede producir, no es necesario un lugar, no es que la carne de la botella tenga que producirse en el campo, se puede producir en la ciudad, ¿ya? Por lo tanto, tú vas a poder producir y liberar terrenos para otros fines y utilizar terrenos que no tenían un fin adecuado. Por ejemplo, una de las empresas que hay que se llama California Cultivate en Estados Unidos, ellos hacen café y chocolate sin plantar ninguna planta de café y de chocolate. En un galpón producen continuo café y chocolate y sale el café y el chocolate para consumo, pero sin haber plantado una planta. ¿Por qué? Porque cuando uno pone una semilla de una planta, la semilla germina, crece, sale el tallito, salen las hojas, pasa el tiempo, sale la flor, se fecunda la flor y sale el fruto. Yo tomo el fruto, el cacao o la semilla de café y hago la producción del café que lo necesito. Si yo voy a la analogía, esa semilla que planté inicialmente tiene toda la continuidad genética y el desarrollo para transformarse en café o en chocolate. ¿Por qué no yo en el laboratorio, este paso intermedio de hacerlo germinar y crecer, me lo salto y tomo la semilla, la multiplico muchas veces esa célula y la divido al tiro, la diferencia al tiro en la célula final? Tengo el cacao y el chocolate. Claro. Entonces imagínate, estáis produciendo en un tanque, producir, y van sacando en las líneas de producción la diferenciación y embalando al tiro. O sea, ¿Y cuál es la materia prima, la energía? No, la materia prima es la célula Sí, que sí, se alimenta. Que se alimenta. ¿De qué? De nutrientes. ¿Qué nutrientes? ¿Qué nutrientes? Los mismos nutrientes que tiene hoy día en el medio ambiente, que son los nutrientes que en la sangre circulan. En el caso de las células animales, usan un medio de cultivo que se llama suero bovino fetal, que hoy día, que también viene de animales, y que ese es el 99% del costo de producir la carne cultivada, tiene que ver con ese medio nutritivo. Ahora, ¿qué está haciendo una empresa como Biftek en Turquía y otras más? Han logrado desarrollar este medio nutritivo vegano, se puede decir. O sea, que no tenga origen animal, pero que tenga los nutrientes que la célula necesita para crecer y desarrollarse. Con eso bajan el costo a cerca de un 20% de lo que tenían antes. Por lo tanto, como dice Raúl, el valor de producir cada vez empieza a ser mucho más económico. Piensa en la producción de carne. Esa carne que tú consumes, que pasan 3 años del animal y todo, tienes que considerar ese animal que se remata en 150, 300 lucas, el animal que después faena, etcétera, para llegar a un kilo de carne en 10 lucas, siendo un kilo barato, porque hoy día está más caro, pero es completamente subvencionado. O sea, la agricultura, ¿ya? En general en los países es subvencionada. O sea, nosotros ayudamos con riego, con agua, con alimento, con forraje, con tasas impositivas y tributos mucho más bajas para que pueda llegar a ese precio al mercado. Acá todo esto es privado, todo esto que se ha hecho no tiene ningún subsidio y ya está el precio muy similar a lo que sale. Claro, y como decías, acortas el tiempo de producción mucho, evitas todos los desechos. Aquí no tienes, por ejemplo, en un animal, si no utilizas el cuero, lo botas, los cachos, todo lo que son las vísceras. Mucho se trata de utilizar, pero hay mucho que se elimina. Por lo tanto, aquí vas directo a la materia prima, lo que estás necesitando, ¿ya? Y tal como decía Fascinante. Juan Carlos,
Imagínate, a ti te gusta un tipo de café. Te cultivamos ese tipo de café. Lógico. Y llegamos directo al café, nos vamos por las ramas, después hay que eliminar el terreno, No, hay sí, que impresionante. colocar antibióticos, fertilizantes. Impresionante. Es- Ya nos es están una preguntando en maravilla. el caso del pisco, si hay alguna experiencia ¿De? en el caso del pisco, en el caso del vodka. También ya no- todo, la Oye, uva, etcétera. oye, La De la fermentación. uva. O sea, vamos a poder producir un tipo de uva que tú digas, esta uva es de muy buena calidad para producir este tipo de destilado o vino, y se puede trabajar eso. oye, es fascinante este tema. ¿eh? No, tiene para tiempo. De hecho, yo le compartí un video ahí del restaurante 1888 de De Singapur, Singapur. que es el primer restaurante en el mundo en el que sirven hace ya 2 años pollo, ya hecho en el cultivado al laboratorio, ya. Y vale $25 el plato, $21 el plato de comida en el restaurante. Ya es un club privado en Singapur donde sirven ese plato que es pollo cultivado al laboratorio. Ya es una empresa de Estados Unidos que fue aprobada en Singapur para desarrollar eso y que está en negociaciones ahora en Europa Oriental para hacer los nuggets para toda Europa Oriental. Hay otra que acaba de salir que es Upside Food en Estados Unidos, recién aprobada hace 2 meses, menos, 1 mes y medio, se aprobó la FDA, le dio luz verde para la producción y la historia de Upside Food es interesante porque el creador de esa empresa es un médico, es un cardiólogo de la clínica Mayo. O sea, no viene de la industria de los alimentos, no viene de la industria, es un cardiólogo, un médico, que vio la técnica, la tecnología y dijo, acá la puedo usar en la alimentación. Desarrolló una empresa llamada Memphis Food, que fue comprada, invertida, y hoy día se llama Upside Food y es una de las más grandes del mundo. Detrás de esa empresa, los inversionistas son las grandes empresas Tyson, Cargill, empresas de carne. De Está alimentación. Bill Gates, están casi todos están metidos, Richard Branson, están todos metidos ahí Jeff detrás. de eso. Bezos también. Oye, la verdad es que queda harto tema. Deberíamos hacer una segunda patita de esto para mostrar algunos videos, algunas Sí, experiencias hay y unos todo. videos muy interesantes y como te digo, mostrar eso de ya este restaurante que te ofrece el plato y de hecho te hace como, le vamos a traer y usted compare y no te das cuenta la diferencia. Muchas gracias, doctor, por venir. ¿Ah? Muchas gracias por traernos, Juan Carlos. Juan Carlos, te pasaste. Muchas gracias por Muchas venir. gracias a todos. Nos quedamos cortos. ¿Ah? Ya vamos a hacer otra columna de esto para tocarlo más de fondo. ¿Ah? Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Nosotros seguimos mañana. Muchas gracias por la sintonía y por el cariño. Nos vemos. Chao, chao.